Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Hasta el 10 de julio vas a poder comprar en el almacén de tu barrio un centenar de productos seleccionados. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la de un rosarigacino completo, pero que es, en cierto modo, un ciudadano mundial. Don Delicia, pregúntele el nombre a usted. ¿Cómo se llama? Miguel Roy. Ajá. ¿Publicista? Sí, ¿Escritor? también, Ah, bien, tenemos. Pero Y periodista. también. Ah, ya tenemos. Colega, entonces. No. No. Colega. Nosotros somos escasa trocha angosta. El caballero es un caballero internacional. Acá. Bueno, está bien. ¿El barrio de nacimiento cuál es? Ludueña. Carriego 761, un pasillo, cuyo propietario era un matrimonio mayor de italianos, nativos, que se lo alquilaron a mi papá, español, y mi madre argentina, de casualidad, porque después volvió a España. Y ahí vine al mundo, ahí llegué. Eso, espere. ¿Me dijo la calle? Carriego 761. Bueno, hay un destino con calle Carriego. Llegado, Evaristo. Está la silla que ahora nadie ocupa, ¿no? Estaba el ciego ahí. Estaba el ciego que fuma y fuma. Sentado. Sí. ¿Y en ese barrio qué pasó? Nada. ¿Después se mudaron? ¿Se quedaron? No, en ese barrio ocurrió que cuando yo cumplí 10 años, mi papá, digamos, empezó lo que entonces existía como movilidad social ascendente y nos mudamos, compró su casa, que fue la casa de familiar, en un barrio que yo no sé qué nombre tiene, porque está equidistante del cruce Alberdi y de la terminal de ómnibus. No es Echesorto. Es barrio estación. No es, Sí, no ahí es está. Alberdi. No. Ni tampoco Alberdi. ni hecho sorto. Y el único referente interesante que tiene el barrio, los dos, uno, la Plaza Alfredo Palacios en Alsina y Salta, y el que da Bar de los Castaños, que yo me imagino Claro. que ustedes conocen, de los asturianos que vivían en el cruce Alberdi. Está de nuevo el tema florecido. En el cruce Alberdi, Cabín 5 vendría a ser, era como su nombre lo indica, un cruce de 500 trenes de carga y de maniobra, y los que venían de Casilda Cruz Alta y los que venían de Cañada del Mitre. Dentro de la estación estaba el Bar de los Castaños. 3 hermanos Castaños que tenían el bar dentro de esa estación, que no era estación, que era el cruce Alberdi, y bueno, ahí tenían el bar. Un bar recontrafloreciente porque eso era un ir y venir de por lo menos entre las dos vías 30 trenes suburbanos más todo lo otro. Y el cruce para Alberdi, porque se llamaba cruce Alberdi. Un día el compañero Carballo, ahí viene la historia, le dice, se terminó el contrato, mañana lo saco de acá. Y los gallegos eran asturianos ellos, pero eran dinamiteros de Asturias, digamos, ¿no? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué es lo que hizo Carballo? Fue con una Caterpillar pala mecánica y le volteó el bar. Era de él, lo había hecho él. Estaban dentro del... Sí, pero lo hizo él. Carballo. ¿Lo invirtió él o estaba en
El bar ya era- Carballo era intendente y dijo, Pero te este digo- bar no puede estar acá adentro. Se retiran y se acabó, deje de joder, como hacía las cosas Carballo. Bueno. Y el bar se puso en la esquina de enfrente, de donde está Entel, ahí se puso el bar de los Castaños. No era lo mismo, funcionaba como loco mientras los trenes andaban, porque mucha gente se bajaba o subía en Cruce Alberdi, ¿no? Pero lo que recuerdo de ese bar de los Castaños, el bar de los asturianos que Carballo lo sacó a punta de Caterpillar. Mirá vos. Usted habla del Castaño, ¿del de adentro del cruce o del de afuera? No, del cruce, el de afuera, perdón, no, ese no lo conocí yo. Yo no estaba aquí cuando Carballo hizo su gesta. ¿En el Que aunque 60? nombran tanto ahora. No, Por yo- eso digo, está de moda Carballo, está de moda trenes de proximidad, le dicen. Va a venir otro Carballo. luego. Sí. ¿Y por qué más aparecimos con los Castaños? Porque me preguntó, le estaba contando que me mudé, mis padres se mudaron a este barrio, Que no sabe que cómo- no sabemos cómo se llama, yo no lo sé. Llegando a lo que es hoy el mercado del patio, le llaman Barrio Agote, que yo me acuerdo del nombre del barrio, nuevo para mí, por aquel director de Raúl Canal Agote. 5, si no, no me acordaría. Y bueno, y ahí ya mi vida cambia, porque cambia mi entorno social. Bueno, voy creciendo. Ahí entro a la adolescencia tiempo después de llegar a este lugar. Empiezo a tener las primeras relaciones en el barrio, entre las que se cuentan dos personas que no olvido nunca. Uno que ha fallecido, que era Weller, comunista, hijo de judío, hijo del peluquero que me introdujo en las primeras lecturas, y un socialista, Daniel Segata, que entonces era estudiante universitario, y se dignaba a hacerme caso, porque yo me llevaba muchos años. Y ahí arranco, hasta que termino la primaria, y después empiezo bueno, le voy a contar mi novela. sí, claro. ¿Quiere ¿Qué la quería? novela de mi vida? Historias de gente común. Claro, ¿y qué escuela terminaste No la me primaria? cohíbe el hecho de que sea una historia común, gente común. ¿Y la en primaria? la Pedro Goyena, Primaria. en la calle Tucumán, entre Iriondo y Caferata, la manzana de Benzadón, donde estaba la Buena manzana Vista. de la Buena Vista. Ahí Sí. después había un terciario para maestros a la noche, en esa misma escuela. Sí. ¿Pero fuiste del secundario ahí? No, ahí terminé la primaria y el secundario lo hice en lo que es el Normal 3, pero a la tarde, que era comercial. El comercial de Claro, la que- perito mercantil. Para que fuera Sí. Soy perito mercantil tenedor de libros. Exacto. Exactamente. Entonces ahí viví la toma del colegio, bueno, Cámpora, el gobierno de Cámpora, el recuerdo de Alén de Sueldo, un bonito recuerdo, y la llegada de Ivanišević cuando fallece Juan Perón y toma Isabel Perón la presidencia. Ivanišević es ministro de... El que hacía los discursos en verso. Que sí, incluso estando nosotros en la secundaria, recuerdo, como estábamos muy politizados, son cosas que mantengo muy frescas. Ujú. Y de ahí, ¿Qué ¿cómo pasa? aparecemos en letras? Bueno, no, me voy a arquitectura. Ah, bueno. Porque me voy a arquitectura porque no existía comunicación social. Y como yo tenía habilidad para el dibujo, mis padres me convencieron que la alternativa era la arquitectura, porque se dibuja. Claro, descubrí la matemática y la física. Que no se dibuja. Que no se dibuja. Cursando segundo año, no olvidaré nunca que el arquitecto Asbuder, que era uno de los profesores nuestros en Arquitectura 2, me decía, Roy, usted escribe muy bien, ¿por qué no deja esto? Sabia Porque- palabra, don Laguna. Claro, porque tenías con cada proyecto tenías que presentar una memoria, donde tenías que explicar, y Asburger, al arquitecto, le consideraba con justa razón, Que era mejor la también con un explicación que- elogio desmedido de que, La explicación de era- que la era más- explicación superaba el proyecto. Me ha pasado toda la vida esto. Y estando allí me ocurre algo, que me cruzo con alguien que también tuvo mucho que ver, bueno, que fue amigo suyo y colega, que yo por las noches dibujaba, como todo dibujante, estudiante de arquitectura, y escuchaba la radio.
Entonces había un programa que se llamaba Propagar lo Mejor, que lo conducía Félix Reynoso con I latina. Reynoso con I latina. Entonces lo oía El toda la pelado noche. Reynoso. Era un momento de la radio que era interesante para un estudiante de arquitectura, porque a la tarde escuchaba Cara a Cara Sí. con Vila Ortiz y Posadas, Suriani Posadas y Suriani. y Billy Giacosa. Sí, que después se Bueno, ya se había ido para entonces. No, era agradable la tarde-noche de la radio sin necesidad de irse a escuchar emisoras de Capital, era interesante. Entonces lo escucho a Félix y hacía todas las noches una pregunta. No voy a olvidar nunca cuáles son los vínculos entre el rock y el tango. Y yo digo, yo esta la sé. Y me fui al teléfono, llamé, me tomaron en producción la respuesta y la leyeron. Y se acabó. Días después, estoy dibujando y dice, estamos esperando que Miguel Roy nos confirme la asistencia a la mesa redonda de rock y tango que vamos a hacer el viernes tal en el programa. Bueno, lo llamé por teléfono, obviamente, y fui. Recuerdo que estaba el maestro Torres. O sea que el culpable es el pelado Sí. Reynoso. Sí. Estaba Omar Torres, el maestro Omar Torres. Recuerdo que estaba Alicia Siciliani, joven periodista, mayor que yo, pero bueno, ella ya estaba trabajando en un medio, no recuerdo cuál entonces. Y se da esa mesa. Entonces, a raíz de esa intervención, me empiezo a ver seguido, empiezo a ir a la agencia que tenía, Propagar, en la avenida Belgrano, que ya no existe más. Son dos chalés hermosos por avenida Belgrano, antes del monumento. Ahí estaban. El chalet que iba yo, el propietario del de la derecha y el de izquierda lo compró e hizo cocheras. Eso es grandeza. Tiró abajo el chalet e hizo cocheras. Entonces, un día me propone entrar en producción. Cuando entro en producción, ya empiezo a trabajar, accedo a la biblioteca y a la discoteca de vinilos de Félix. Entonces ahí empiezo a leer a Cortázar. Bueno, empiezan las lecturas sistemáticas, porque las orientaba Reynoso, a quien me hacía leer una obra de teatro por día, porque me decía, dura hora y media, es la hora de la comida. No desperdicies comiendo esa hora. Entonces todos los mediodías me leía una obra de teatro. Claro, porque como está libreteado. Talía, Sí. la colección de Te veía Talía. como rápido para leer. Si Lo te leí. interesa leer una obra de teatro. Ahora el señor llora. Compungido. decía. Claro, te ahorra 2 minutos. Ahí se forma, curiosamente, un teatro que yo no diría clandestino, pero casi que lo era, porque por afinidades Reynoso convocaba todo el espectro cultural del PC, del Partido Comunista. Entonces concurrían todos ¿Qué me los cuenta? actores, Emilio Lenski, Postiglione, Herrera, que hacía Los bandidos de Schiller en esa época, y se monta una especie de taller, porque la idea era montar, si yo no recuerdo, Recordando con ira de Osborne. De Osborne. Looking Back with Angry, ¿no? Y Reynoso dirigía. Memorable versión de Don Alfredo Alcón. Sí. No la vi, pero se hablaba en esas noches de esa. Entonces, bueno, todo esto avanza y Reynoso me dice, vos tenés que dejar arquitectura, no podés hacer las dos cosas. Tenés que estudiar letras, pero lo dictamina. Entonces yo fui, me apunté en letras, dejé arquitectura. ¿Y el viejo qué decía? Fue catombe. No, pero bueno, hay algo muy interesante en esta pregunta que me hace, que yo estos últimos años, yo tenía encuentros, obviamente unos choques generacionales muy violentos con mi padre, porque era un ser irreductible. No era franquista, pero era neutral, que es lo mismo. Entonces, como él vivió la posguerra, vivía al borde de la ansiedad permanente de cualquier disturbio político, porque sabía cómo terminaban. Y que era muy difícil doblar el vector de la historia. Entonces, teníamos confrontación. Cuando mi padre se hace mayor, yo me voy a vivir a Buenos Aires, que eso viene después, empezamos a encontrarnos de nuevo y a dialogar. Y en los últimos años, ya con él ausente, que afortunadamente pude cerrar esa historia, yo me di cuenta que mi padre siempre me empujó a todas las cosas que hice cuando yo pensaba que había sido lo contrario, Claro. que eran todas improntas mías y que eran contra él. Y no, él me acompañó, pues, bueno, es que hay hechos, no es
una elucubración en el diván, sino que hay hechos tangibles que hablan de esto, sobre todo porque mi padre de joven escribió poesía, estudió lengua, dibujó, porque era hijo de campesinos, pero se había roto una pierna. Y como mi abuelo tenía una finca y no lo podía poner a trabajar en la finca, lo mandó a estudiar. Mi padre es circa 1921. Es decir, que ¿En España o en Ibiza? En Ibiza. Bueno, le comento que todavía no se han independizado. Las Islas Baleares siguen siendo. Sí. No, usted dice Madrid. Mi padre va luego a Madrid a terminar los estudios y con idea de quedarse en Madrid, que esa es otra cosa muy curiosa que a mí me ocurre, porque yo, radicándome en Madrid como he terminado, termino el sueño de mi padre. Mi padre no quería venir acá. Mi padre quería vivir en Madrid, que era lo bueno, lo interesante. Claro. Era un gallego de Ibiza que quería un lugar como la gente. Bueno, exacto. Digamos como que venía de Rufino y quería instalarse en Rosario y las circunstancias no lo dejaron. Entonces se tuvo que ir a otro lugar. Y retomando, bueno, mi padre vivía esto con bastante alteración, pero me apunto en letras. Dejo la agencia, porque la agencia entró en Barrena, problemas varios del avatar económico y publicitario y de Félix, y me pongo a estudiar, y como me había picado el bicho del teatro, me incorporo a Teatrica con Pepe Costa. Y ahí arrancamos con Los Disfrazados, después con Miguel Bebán hicimos un Molière, El Avaro. Sí. Qué lavado. La anécdota con el padre de Rodolfo Bebán, con Miguel Bebán, que todo el mundo sabía que era mucho mejor actor que el hijo. Es genial porque era un viejo jodido y mala persona, como corresponde a un buen actor que se desarrolla arriba del escenario. Y el personaje que hacía funcionaba. Y el viejo Bebán, de caliente que era, le pegaba, porque tenía que pegarle, pero Claro, pues, yo era el arlequín, era el sirviente de él, de Harpagón, del avaro. Entonces, me pegaba como parte del texto, ¿no? pegaba, le pegaba como... pero me pegaba en serio porque le robaba cámara, como se le hacía muecas detrás de él, bueno, cuando yo iba, Bebán no solo había vuelto, que había hecho el recorrido varias veces más. Y es así, esa era una de las anécdotas de él. Cuento una anécdota de Bebán, no tiene nada que ver con esto, pero sí. Bebán era, digamos, un irresponsable con su vida, pero un vehemente. Llega a Canal 3, instalado en Avenida Presidente Perón. José Pisichilo, uno de los personajes escondidos de este programa, si la sabe y si no se va a caer de risa. Llega a Canal 3 con el aparataje allá en Avenida Presidente Godoy, al fondo, Sí. al fondo. Y loco como era, empieza a subir por la antena. Claro, porque ve que los cablecitos, los triangulitos de la antena, y empieza a subir por la antena. Y, loco, no sé, y llega a un punto en que primero se acalambra y dice, bájenme. No sabía cómo bajar, y hubo que bajarlo de hasta así de uno y agarrándolo. Ese era Miguel Bebán, era un personaje así. Extraña pareja, pues su mujer era Ida Alberti, que fue una diva de Sí. la época del teléfono blanco. Sí, Venía sí. muy viejita, y venían los dos al teatro porque ella era su asistente y pasaban cosas desopilantes. Y si puedo decir una mala palabra, le cuento una. Sí. Era sistemática la pregunta de ¿usted es el papá de Rodolfo? A lo que Miguel Bebán contestaba, eso es lo que dice ese hijo de puta. Y se iba. Y las damas rosarinas que asistían a ver un Molière quedaban demudadas. Porque... Ese era Miguel Bebán. Ese era Miguel Bebán. Bueno, y cómo hay dos o tres cosas. Yo, debido a la relación existente, me enteré que el caballero hizo la colimba 3 años. ¿Por qué? Si son 2 máximo. No, 3. Porque soy ciudadano español. No que tuviste que hacerla en España, ¿qué? No. Escuche esto, A ver, no sabía esto es esa. una vivada de los gallegos que ojalá lo hubiésemos tenido nosotros. A ver. No. Yo me apunto me dan el pasaporte. Al ser hijo de España. Es que yo nací y mi padre, antes de ir al registro civil, fue al consulado y anotó a su hijo, que había un español que nació en el extranjero. Claro. Entonces,
cuando llega el momento que yo decido viajar y radicarme en España, lo único que tuve que hacer es al consulado, digo, dame el pasaporte, me hacen firmar jurar la Constitución, bueno, todo el protocolo que implica una ciudadanía, y me dan lo que ellos llaman una cartilla, que sería la cédula militar. La cédula militar. Entonces me voy a España, me radico, y yo tenía que ir al ejército. Sí, exacto, al cuartel que me correspondía por mi circunscripción en Madrid, a dar fe de que estaba ahí con mi documento y con la cartilla. Entonces me tocaba hacer el servicio militar en Zaragoza, que con esta palabra me torturaban mis compañeros en las redacciones y en las agencias allá, porque para un español decir Zaragoza es harto difícil, porque son 300. Me tocaba ir a Zaragoza, entonces el tipo lo mira y me dice, un militar de grado, ¿usted a qué se dedica? Digo, maestro, tal cosa, tal otra. Y me tocaba ir ahí a Zaragoza y tal. Entonces el tipo me dice, lo voy a poner en reserva. Total, no estamos en guerra. Lo firmó, me lo dio. Cualquier cosa lo llamamos. Y me fui a mi casa. Pues tuviste la suerte... Pero en 20 minutos. Me fui a tomar un carajillo luego. Claro, a ver, canjeaste toda una... No, pero yo no fue mérito mío. Fue simplemente el señor... Viste que el día justo... Bueno, el momento... ahora una infidencia. El hermano se iba a hacer acá a firmar eso. Sí, mi hermano se acá en el consulado español. Se hacía sellar así, cuando llegó allá... Ya te había hecho la conscripción. Había hecho la conscripción yendo a firmar Bueno, y en Buenos Aires, ¿qué laburaste? Bueno, me voy de aquí, veo que querés omitir la etapa laboral en que compartimos. No, yo quiero saber dónde. Pero vamos a dejar, ¿no? El diario Rosario. Bueno, era su hijo, así que... Entonces me voy a Buenos Aires, empiezo a trabajar en una agencia de publicidad, Marcet y Asociados, que era la agencia del grupo Techín, entre otras cosas. Tenía clientes jugando al golf. Sí. De Bulgeroni, como Roca. acá Cacho Sindre. Los agentes de A1, los clientes de la agencia A1 Publicidad, los conseguía Cacho Sindre jugando al golf. No tenía menos nivel que ese. Maceta ya era una también. agencia fundamentalmente gráfica, hacía producción gráfica. Bueno, en aquel momento la versión analógica de la vida no contemplaba la pantalla digital, entonces los anuncios iban en los periódicos. Era lo mayor, el mayor impacto era. Y esta era una agencia gráfica, teníamos el Banco Comercial del Norte, Scania, todo el grupo Techín, todo, Papel del Tucumán, que era de Bulgeroni, por eso estaba... ¿Y te llevaron para qué? ¿Para escribir? Claro, era redactor creativo. Ajá. Tuve la fortuna de que era enero cuando yo llegué, había bajas porque todo el mundo estaba en la playa y tenían un problema con Scania, sacaron un anuncio en Clarín, me presenté, y no había tiempo de una opción, de un plan B, con lo cual me dijeron, sentate y escribí. Yo venía de trabajar en prensa, en periódicos y en revista Risario de acá, y mentí un pasado publicitario que no tenía, mejor dicho, lo amplifiqué, pero tuve la suerte de encontrarme con Marcelo Pichón Rivier, que era mi director creativo, y Manuel Amigo, un español, un artista plástico, que era director de arte. ¿Trabajaba ahí en esa agencia? Claro, eran mis jefes. Era publicista. A los cuales... Yo fue profesor mío en la Universidad de Salvador, también te daba clases. No, el hermano debe haber sido. Pero Pichón Rivier daba... Pero el hermano, que era en marketing. En marketing, exactamente. Sí, su hermano. Este era Ladri nada más. Este era el poeta. El poeta. Sí. Entonces, entre Marcelo, a quienes me confesé, y les dije, yo la verdad que no tengo una experiencia sólida en publicidad, sino en periodismo. Y recuerdo, no lo olvidaré nunca, Marcelo me dijo, ¿leíste a Borges? Sí. Se trata de eso, manejar el adjetivo. Y ahí arrancamos. ¿Es que tiene suerte? Tuvo suerte de varias... Ahí arrancamos. Digámoslo poéticamente, un culo importante.
Sí, porque... No, bueno, pero tiene detrás de espalda. Sí, no, bueno. Lleva letras Ay, hechas. por supuesto. Pero, Lleva digo, la carrera de pero letras fíjate hechas. vos cómo viene Había con... recibido palos de Miguel Bemán. Sí, Soportó al bigote Acota. Pero bueno, pero viene La suya ha a sido ver, una vida sacrificada. Pero cómo fue acomodando su vida para llegar... No es lo más importante. A ver. No. Entonces, otra Es- cosa que hacía ahí era corresponsal, reitero, no había internet, de Vasto Mundo, la revista que funda IELPI en la Secretaría de Cultura. Digamos que durante el gobierno de Alfonsín yo fui el corresponsal. Cuando Angelos pierde la elección se termina todo, pero también se termina otro trabajo, porque yo siempre he sido pluriempleado. Braceli me lleva a la Fundación Plural, que era de los socialdemócratas, de la Fundación Eber. Cuando gana Menem en la elección, acá el presupuesto se restringe, cierran la revista, y estos cierran la revista ya porque la Eber se va. Con Menem la Eber se va. Bueno, hago este tipo de actividades, me paso a otra agencia que es Lautrec, en virtud de algunos trabajos que yo había hecho para Marcet, que era en ese momento la agencia más creativa de Argentina, y me asignan el Banco de Galicia. Entonces yo llevaba, que ese era un problema, porque el único trabajo, era tal el exceso, el cúmulo de trabajo que no me permitía trabajar en otras cuentas que eran interesantes. Y un día me voy a España. Entonces consigo trabajo. Lautrec era una agencia cuyo 20% era propiedad de la multinacional Saatchi & Saatchi, una multinacional de la comunicación. ¿Y por qué te querías ir a España? ¿Cuál fue el motivo? Varios. Sentimentales, emocionales, subjetivos, que mis padres cada 2 años me invitaban a hacer un viaje a España. Y en el último que habían hecho, en ese interín había fallecido mi tío español, el hermano de mi padre, cosa que a mí me generó un desgarro importante. Y empecé a tener conciencia de la muerte y de las ausencias y digo, voy a ir con ellos, voy a hacer un viaje sentimental. Yo no los acompañaba por la sencilla razón que me lo pasaba muy bien acá, no me atraía el hecho de... Entonces, ese es el condimento subjetivo. El objetivo, bueno, ya estábamos en el momento Menem, estábamos con Hermán González, no era gente que... No era un gobierno con el cual yo me sintiera cómodo, el país no estaba viviendo un buen momento, y yo quería tener una experiencia europea. Pongamos esto también del lado emocional, digo, me voy 2 años, conozco Europa, vuelvo. Pero no volví. De manera, digamos, no cambié mi domicilio. ¿Y allá? Allá empiezo a trabajar en Saatchi. Bueno, mi plan era ir a Barcelona. Yo soy bilingüe, mi abuela me hablaba en catalán, mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba con mi abuela. Yo hablé primero catalán que español. Íbamos a la verdulería y el verdulero decía, señora, enséñele en castellano a este pibe. Porque yo le decía que quería pomas o toronjas, no naranjas o... Entonces, claro, yo me voy a Barcelona porque, bueno, un rosarino tiene cierta afinidad por Barcelona, hay un vínculo. Sí. Entonces, llego a Madrid, pero en Madrid tenía opciones de trabajo muy amplias. Y una de ellas era la compañía para la cual yo había trabajado en Buenos Aires. Saatchi & Saatchi, decís que vendía Saatchi & Saatchi. Los clientes. Procter & Gamble. Procter & Gamble, Visa, Toyota, Renault, Volvo, trabajó para todas esas marcas. Ferrari. No, Ferrari no. Pero mire usted. Pero mire usted, no. Se podría comprar una Ferrari. Así la Ferrari de Menem no la tocó. No, ya le digo, yo no estaba en el país. Entonces, bueno, empiezo a trabajar ahí y a hacerme a la vida de Madrid. Y, entonces, me meto en la Escuela de Letras. La Escuela de Letras de Madrid es una institución que suple lo que es el máster de creatividad literaria que hacen las universidades estadounidenses. Por ejemplo, la de Iowa, ¿no? Donde estaba Carver y toda esta gente. Entonces, hago los 3 años y en virtud de eso ya me vinculo con ellos. Después pasé a formar parte de la escuela. Después, los disidentes de la escuela, creamos una nueva que se llamó Hotel Kafka, que tuvo un andar también interesante en la vida cultural de Madrid. Y pasa la vida. No, pasa la vida, no. En Saatchi & Saatchi hay un crecimiento importante hasta el punto de Margaret Thatcher, digamos.
Bueno, lo que ocurre es que yo empiezo con la globalización, digamos, cuando el mundo empieza a entrar a la globalización en realidad a finales de los 90, 97, 98, por ejemplo, nosotros teníamos, y Procter & Gamble, un programa que se llamaba Jet 2000, o sea, ya 2000, en el año 98. Producto de eso, Procter concentra todo en Ginebra, todo su negocio europeo, y deja unidades mínimas. Primero que por un lado se evita la imposición fiscal. Ginebra cobra impuesto más barato, Carlos. Sí, claro. Le aviso, por Pero si las usted quiere mandar fábricas- sin mordaza y hacer sede en Ginebra, le van a cobrar menos guita. Pero las fábricas están diseminadas por toda Europa. Entonces, deja de ser una empresa en España, por ejemplo, con 600 empleados y es una unidad de 150. Eso hace que eso y todas las marcas empiezan a operar de este modo, con lo cual Saatchi en consecuencia empieza a generar unidades ad hoc, genera un board europeo en el cual yo tengo la suerte de formar parte y a partir de ahí me empiezo a relacionar con todos estos países. Comenta lo de Margaret Thatcher, porque cuando la empresa cumple... Los hermanos Saatchi son unos hermanos nacidos en Bagdad, son judíos, de etnia judía, que se crían, son iraquíes, judíos criados en Londres, que han estudiado en los mejores colegios ingleses, ya tienen una formación de una clase media alta, arman una agencia de publicidad y para quien su primer cliente es el Partido Conservador y les hace la campaña a Margaret Thatcher, que uno de los grandes lemas era los laboristas no trabajan, ¿no? O sea, los laboristas de los trabajadores no trabajan. No trabajan, sí. Por eso ganamos nosotros los conservadores. Y a raíz de eso descubren lo que muchas consultoras hace unos años empezaron a descubrir aquí, y en España también, de que uno cuando hace una campaña política no solo tiene un cliente al que ayuda a acceder al poder. Cuando ese cliente está en el poder, uno tiene un montón de productos que puede seguir atendiendo que se llaman ministerios, secretarías, dependencias. Entonces, los hermanos Saatchi empiezan a llevar la cuenta de British Airways, yo también trabajé para British Airways, que luego la privatiza Thatcher, y todas las cuentas estatales. Cuando la agencia cumple 40 años, hicieron, no sé, hará 10 años atrás, calculo. Sí, 8 o 10 años atrás, fue el último año que yo estuve con ellos. Hacen una fiesta en Londres, bueno, estaba Sting, estaba... Todo, claro. Como aquí viene Palito Ortega, iba Sting, o sea, la fuerza, el campo cultural y económico. Y estaba Margaret Thatcher, que ya sufría demencia senil, pero la llevaron, porque bueno, tiene momentos de lucidez, lo sé muy bien porque mi madre padece ese trastorno, entonces son media hora de lucidez, un rato de pérdida y va y viene. Y bueno, la conocí esa noche, porque nos la presentaron a todos los que teníamos. ¿Y hasta qué año estuviste entonces en la agencia? Estuve hasta 2012. ¿Robaste algún premio? Bueno, sí, en Cannes, en San Sebastián, en el Festival Europeo. Por algunas piezas publicitarias. Por piezas publicitarias, sí. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y
Y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. No quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Pero vos, ¿cuándo llegaste a España? 1991. 1991. Felipe González. Fui la primera vez que voté y mi candidato ganó una elección. Porque con Alfonsín no votaste. ¿Eh? ¿Con Alfonsín no votaste? Voté al Ende... Sueldo. No... ¿El Bisonte con quién iba de vice? Lisandro Mirto Viale. Lisandro Mirto Viale. Recuerda que a usted lo llevé un día Sí, para sí. que... A ver si podemos... Así que todo desde el 91... Hasta ahora. Claro, pero bueno, pero en la época del 98 yo ya estaba lo que se venía la Comunidad Europea. Exacto. Entonces ahí yo, retomando, es que fui al punto de Thatcher que quería Sí. que mencionara él. Ahí se empieza a trabajar ya de una manera, se empieza a trabajar en red. Claro. Entonces de repente hay que ir a Bruselas porque el cuartel general de Toyota está en Bruselas. No, no, aparte Entonces íbamos varios creativos. y aparte la Comunidad Europea también definía todos esos lugares. Sí, pero lo que ocurría es que ya se había desdibujado lo nacional. O sea, ya no tenemos estados, Claro. tenemos un mercado. Una comunidad. Entonces se buscaba, para rentabilizar y además controlar mejor, una sola comunicación paneuropea atendiendo todas las, que podríamos llamar, hechos diferenciales de algún que otro país en particular. Ahora, vos viste, ¿no? entonces vos pudiste ser presencial de ese cambio que tuvo España, porque cuando viene toda la ayuda económica de la Comunidad Europea para nivelarlo con otros países, pega la explosión España. No, cuando yo llegué en Estaba- el 91, el gobierno de González ya había dado vuelta como un soquete el país. ¿Sí? Como dijo Alfonso Guerra, no la va a conocer ni la madre que la parió a España. No, sí, porque ya se había producido. Cuando yo llego es cuando se está cerrando Maastricht. Ya había entrado en la comunidad. Entonces, imagínate que
cuando entra, con todo el apoyo económico, Europa estaría creciendo 2, 3 puntos y España estaba creciendo arriba del 10, 12. Claro, porque había que nivelarla, Entonces había que- eran fuegos artificiales. Yo me daba vértigo. Yo llegué y me daba vértigo. Yo me había ido de la hiper. Claro. Sí. Y me daba vértigo, muchachos, cuidado, que en cualquier momento desenchufan y nos quedamos sin nada. No, porque era todo... Sí, fue una explosión. Era una explosión, Sí, ¿no? Era una sí, explosión. Bueno, yo trabajé en la Expo del 92, que no lo olvidaré Y nunca. la del Mundial también. Sí, la del sí. Mundial. Que No, estaba en la Expo de Sevilla, que estaba Claro. Fontana Rosa, porque Sí, había señor. habido una delegación de aquí con los humoristas locales, los artistas gráficos de aquí, que el más notorio era el que la encabezaba. Y me acuerdo que cuando lo vi me dijo, no perdás tiempo, esto es como la rural pero sin vacas. Claro, la Rural Rosario y la vieja de Posiciones. ¿Y cómo empieza la relación con los libros de análisis de fenómenos sociales? Bueno, eso ocurre porque, primero, cuando los años que yo hago en la escuela de letras son de algún modo formación de la escritura, ¿no? Construir un sentido y tratar de volcarlo en palabras. Y por esos años había un editor que fue el que me presentó a Cayo Lara, que fue secretario general de Izquierda Unida durante bastantes años, con quienes yo después empecé a colaborar. Este editor tenía una colección de ensayo, Península. Primero Debate y después Península. Entonces me propone un día escribir un libro. Yo había empezado ya por una relación con Christian Salmon, el escritor y sociólogo francés, El de storytelling. el autor de Storytelling, a quien le había hecho una introducción al libro. Y a raíz de... Para los de medios de comunicación, Christian Salmon es el que analiza el fenómeno de los presidentes yanquis y el valor de los escritores y la mesita de atrás, digamos, para que se entienda. ¿De qué manera la mesita de atrás traduce al día siguiente y pone en derecho lo que el personaje político dijo al revés? lo que se llama el relato. Para que la gente entienda. Y lo que llamamos el relato. El que botonea todo eso en un libro que se llama Storytelling es el compañero Christian Salmon y el prólogo de él. Entonces, a raíz de las conversaciones que yo tenía con este editor, él tenía intención de hacer un libro sobre un personaje mediático español que se llama Belén Esteban, una mujer que es lo que se conoce como famoso por relación. Es decir, no soy famoso por el desarrollo de alguna actividad profesional, sino porque estoy vinculado afectiva o crematísticamente con algún personaje mediático con peso específico. Y esto era un fenómeno muy curioso en la televisión española, ¿Qué era? que ¿Una aún Susana hoy Jiménez? perdura. No. Ella era una chica común y corriente, sin más, que tiene una relación sentimental con un torero español muy famoso, Jesulín de Ubrique. Bueno, se casan, no recuerdo si se casan o no, tienen una niña, conviven, hacen vida de convivencia en lo que allí se llama un cortijo. Un cortijo es un predio, sobre todo en el sur, en Andalucía, donde hay toros, hay una finca, hay una casa. sí. Sería una petit estancia. Exactamente. para entender. Puede o no puede haber toros, pero normalmente lo hay porque practican. Se van a vivir allí y un buen día se separan. Y la lógica indicaría que ella se tendría que haber ido a su casa o formar otra pareja o seguir. La vida sigue. No, se fue a un canal de televisión contratada a contar su historia. Ahora, ¿qué ocurre? Que empieza a tener audiencia, porque no va un día, va todos los días. Y como en el show de Truman, empieza a contar la vida en directo. Hoy me envió una carta de documento donde dice que no puedo ver a la niña. Bueno, son las mediáticas de Tiene acá. Bueno, otra bueno, pareja. eso es lo que me te- está amenazando. He ido al supermercado y me he encontrado con dos personas que me han intimidado. Yo creo que me las manda él, vídeo, registrando la intimidación. Entonces, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, sube
Y consiste que a partir de las 3 de la tarde se sienta en un pequeño foro con público en el set, donde hay media docena de periodistas del Corazón. No sé si ubica la escena. Ya está, yo te digo, es más, creo que la he visto alguna vez en ese programa, la he visto. Ahora que me lo está definiendo, el plató, dicen allá. El en plató. En el plató. Entonces ella en el plató llora, ríe, Ya o sea, sé, ya sé pasa quién es. por toda una serie de matices Sí, emocionales, reality. total, Sí, sí. total, Propio. pero incluso con participación del público, que yo en algún momento he llegado a pensar, bueno, no es que he llegado a pensarlo, creo, tiene aparte de las habilidades que poseía Alberto Olmedo, que vino Peter Brook aquí con un grupo de gente a entrevistarse con Olmedo para ver si podían interrelacionarse y convertir eso en una técnica y no lo lograron, que Peter Brook y Alberto Ure lo llamaban el nivel de triple ficción. Es decir, Olmedo salía en la televisión haciendo un personaje, Cucucu Sí, o cualquiera sí, de eso ellos. es, sí. Ese es uno. Dos, es Olmedo hablando con los que están detrás de la cámara. Sí. Es otro Tres, es Olmedo tirando empanadas o diciendo "sa voy", o sea, pasando anuncios. PNT. Y sin perder el hilo, como una Vos tenías triple, tres Olmedo jugando a la vez. triple esquizo. Bueno, esta mujer es Esta igual. mina igual. Porque está llorando porque de repente ha sucedido una tragedia y alguien del público fuerza a Belén y se da vuelta. Ay, hija, si tú supieras, si estuvieras en mi lugar. Y vuelve y sigue llorando. Y sigue llorando. Ya sé quién es, ya sé claro, quién es, ya sé. ¿Qué pasa acá? Acá pasa algo. Una de las cosas, bueno, esto se termina convirtiendo en un libro, pero una de las vías, ¿Te abrió puertas ese libro? sí, muchas. Una de las vías es, bueno, el modelo cambia. O sea, pasamos, vamos a decirlo de esta manera, pasamos del culebrón, de la telenovela, que es un guión sólido, armado, signo de una época, de una burguesía estable, de empleos estables, donde la experiencia tiene un sentido. Vos estudiás, conseguís un trabajo, mantenés ese trabajo y vas armando una vida. Entonces está lleno de certezas. De repente no hay más trabajo. Pero no solo que no hay más trabajo, sino que vas y te enfrentás y te tenés que desdoblar, construir, si tenés habilidad para hacerlo, personajes que te permitan salir del pozo. A ver, vos sos arquitecto, entonces la burbuja inmobiliaria en España se cayó. tira al demonio lo que es el andamiaje de la construcción, que es lo que sostiene acá el la ingeniero manejando un tacho. entonces digo. te quedás sin trabajo Claro. y decís, bueno, tengo unos mangos. Entonces con unos amigos te vas a Segovia, vivís en Gerona, en Cataluña, te vas a Segovia porque hay una finca barata y empezás a hacer queso de oveja. Bueno, no te va del todo bien y de repente te dicen, venite a Delhi, que están desarrollando páginas web y vos como diseñador podés funcionar ahí. Y te vas a Delhi. Entonces, todo eso son transformaciones que tenés que ir resolviendo en directo. Y esta mina... Belén Esteban, perdón Raúl, Sí. Belén Esteban lo que hace es reconstruir esto. Es decir, no hay guión. No se sabe qué va a pasar. Es en directo. Y encendés la tele a la tarde porque te identificás más con eso que con Cristal, Claro. que con Rosa de Lejos, Claro. que se monta un taller de confección y costura y termina teniendo un petit hotel en Palermo, chico, para atender a la capa O sea, alta. el reality atrae, digamos. ¿Los políticos hacen eso? Bueno, es que los políticos terminaron entrando en eso, pero de una manera muy curiosa. Primero, con muchas críticas, pero haciéndolo igual, porque tenés audiencia, o sea, tenés media España que te mira, yendo a estos programas, sometiéndose de algún modo al tira y afloje del programa, pues no es lo mismo un reality que Tiempo Nuevo. Sí. Pero luego lo que ocurrió, que cuando viene la eclosión de la política, se vuelve a la política después del 15M, los programas políticos se reconvierten Ahí y se vienen Intratables. convierten y se convierten en un reality. Ahora, déjame entender. Belén genera la inercia de todos esos programas, porque después se llenó la televisión de ese tipo de programas. Bueno, la franja horaria de las televisiones, sobre todo de Telecinco, la de Berlusconi, Sí. el foco está puesto en ese tipo de formato. Claro, pero que también después, otra también, Antena, 3, todas esas cosas,
Sí, con más, con menos, sí. Empezaron a copiar un poco ese formato. Bueno, sí, porque viene la pelea de la audiencia. Entonces, Claro. a ver quién... Así que mirá, el origen, entonces, podríamos decir que el origen de ese formato comienza con ella. Entonces, En España, digamos, ella es la que lo estabiliza. Y al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el reality funciona distinto. En Estados Unidos llego yo con un problema sentimental, emocional, estoy quebrado, me he quedado, se ha muerto mi mujer, no sé qué hacer con los niños, bueno, dramas de la vida cotidiana tratados en términos de reality. El éxito de la audiencia está en que yo supero eso en hora y media que dura el programa. Cuando termina el programa, con la colaboración de los oyentes que han llamado, Salís y sos televidentes, feliz. salgo y digo, sí, se puede. Bien. En España funciona distinto. La agonía tiene que ser eterna, porque si te curás se acaba la audiencia. Esta mujer no puede tener un final No, feliz. Bajemos. ¿Qué hay de eso acá? Acá no, es muy difícil si se puede y en 1 hora y media somos felices. Acá no. no, acá somos felices, no. Acá Acá también, puede. porque acá tenés otro tipo Acá de no podemos ser felices, Pero- aclarémoslo ya mismo, si no esto se va al carajo. Felices los cuatro. Podemos ser felices si nos vamos. Claro, pero acá también tenemos formatos parecidos, por ahí. Hay canales enteros con, Que con- así, con el claro, set y bueno. la supuesta improvisación, bajando y subiendo micrófonos, quién sigue, quién no sigue con el Pero bueno, Canal 2, creo que América ha sido el que más le dio ese... Usted le dice Canal 2, parece tu Ricardo García. Sí, claro, sí, yo, porque yo conozco ese origen. Johnny Allen. Johnny Allen, presenta. Bueno, pero no, te digo, pero América, el que fue un poco que también mantuvo ese tipo de formato, empezando con un intruso que si bien es espectáculo, pero cuando hay temas así sociales de impacto, al frente, y son continuados, a veces son 2 o 3 días seguidos con el mismo tema. Para cerrar, porque si no estás... Hay en este momento dos, Miguel Roy, uno que toma un cassette y vive en Argentina y otro que toma otro cassette y vive en España. Hay dos personajes para locutar, como sería, para conversar la realidad. Sí, lo que ocurre es que yo lo que noto que la realidad cada vez es más homogénea. Sin ánimo de... Bueno, sí, es una ironía, pero creo que es que se acerca bastante a la realidad. Creo que el mundo se está argentinizando. Apa, O sea- Ahora, ¿y por qué volviste? Digo, ¿cuál fue el motivo de la vuelta? Porque te fuiste. ¿Lograste tener un...? No, está de Yo no paso. volví. Ah, no, yo volviste. estoy de Ah, paso. Y acá el amigo me ha invitado. Estamos aprovechando nada más. Claro. Yo pensé que se No, venía a quedar No, nuevamente. no es habitante allá. Acá no tiene que vender ningún currículum de nada. Está todo. Lo que pasa es que como conozco su historia, me parecía que era importante eso. ¿no? Pero yo pensé que por ahí dije, bueno, tomó la decisión No. de volver a Le Argentina. le voy a pedir sobre dos personajes su definición. Un personaje lo conocí allá, sería una especie de Humberto Volando Sí. y el primer Tosco, el cordobés. Esto es, un personaje que nace, o el primer Ubaldini, un personaje que nace en la lucha gremial, pero en la lucha gremial rural, con un armado obviamente marxista, ¿no? Que termina siendo el líder de Izquierda Unida, pero desde, como él me lo contó, desde los piquetes en la calle, que es Cayo Lara. Y él es uno de los Reurritter, uno de los que reescribía a Cayo Lara. ¿Qué es Cayo Lara? ¿Hay manera de definir ese personaje? Cuando Raúl dice él me lo contó, se refiere a Cayo Lara, no a mí, porque tuvimos un par de encuentros Sí, cuando vino a Madrid. me sedujo totalmente ese personaje. Te digo, es una mezcla de Humberto Volando, Ubaldini y Tosco. O sea, más húngaro que Tosco. Cayo Ahí- Lara es un comunista agrario, que viene del campo, ergo su formación es la de un autodidacta, porque no ha tenido estudios superiores, es un tipo que se hizo a sí mismo, y que entra en la historia, digamos, de Izquierda Unida y de España en esta última etapa, cuando en el momento, en el año creo que es 2004, que asume la presidencia José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Zapatero, él se hace cargo por unanimidad a pedido de la Secretaría General de Izquierda Unida porque estaba atomizada.
y él con mucha lentitud y pericia la fue volviendo a reconstruir y prácticamente se la dejó a Alberto Garzón, que es su sucesor en la Secretaría, un aparato rearmado. Como dice, yo creo que está muy cerca de lo que dice él. Por una razón biográfica, lo refiero a Lisandro Mirto Viale. Sí. Pero sí, es un Humberto Volando, porque viene del sector agrario, y es un rojo. Es línea directa con la Pasionaria y con... Y el otro personaje que ahí sí tengo un poquito de culpa es un... Hoy en otras charlas ha estado mencionado, que es Hermes Juan Wiener. Hermes Juan Wiener tiene un discurso tartamudo, no articula un relato formal como para presentación, desarrollo y remate, pero ejecutando, eso es sólido. Y cuando se plantea que Hermes Juan Wiener tiene que crecer, es que él viene invitado a ver cómo puede armarse mediática, social y políticamente ese desarrollo. ¿Qué es Hermes en ese sentido? Hermes es una de las personas más creativas y que más me han movilizado internamente desde lo político, pero sobre todo el modo de hacer política. Yo creo que tengo una definición que creo que puede servir. A lo que llamábamos recién relato, el relato es el storytelling. Es decir, ¿qué hacemos para vender este vaso? Bueno, este vaso es lo que necesitábamos para poder contener el agua porque se nos desparramaba. Es lo obvio, eso es el relato. El story doing es contar lo que estoy haciendo. Es decir, ya no te cuento que esto es un vaso. Te digo, vamos a tener 500 vasos y te los presento acá. Y soy performativo. Digamos, Macri ahí pisando el pavimento del Paseo del Bajo, podemos decir que más allá de errores, el tipo está diciendo esto es res non verba, esto es lo que... Wiener es eso desde el planteo estratégico. Es un tipo que está haciendo estrategia mientras está gobernando y es el padre de todo esto. Guste o no guste. Esto es producto de Hermes Juan Wiener, pero que no es que sean irrepetibles. Es que la historia es lenta. Momento y persona. La historia es lenta. El único presidente que hubo en este país desde que vuelve la democracia, esto es discutible, obviamente, pero que fija una impronta mínima, es Raúl Ricardo Alfonsín. Luego siguieron circunstancias de otros colores políticos, como el del matrimonio Kirchner, que podemos decir muchas cosas. Quizás el primer Néstor Kirchner se acerca un poco. Yo lo que quiero decir, más allá de la proyección, de la identificación ideológica, es la capacidad de hacer y movilizar. Alfonsín es un tipo que juzga y encarcela a las juntas. Bueno, es que muy fácil hoy decir esto. Yo me arrepentí de no haberlo votado cuando vi un verano, un diciembre, creo que del año 84, que se juzgaba y se dictaba sentencia. Fue muy movilizante, pero además mete a este país dentro de, vamos a usar la palabra relato, dentro del relato democrático. De repente la Constitución ocupa un primer plano. Eso en España pasa con Felipe González. Más allá de que te guste, afectos, rechazos, pero pasa, o sea, González es un tipo que vos te sentás a escucharlo o conversás con él y nunca te vas con los bolsillos vacíos porque tiene una idea. Wiener es eso. Entonces son gente, salvando distancias y planos provinciales, estatales, pero son gente que tarda en aparecer en la historia, como tardan en aparecer respuestas, porque estamos entrando en una ficción que pensamos que todo lo da Google. O sea, lo ponés y es instantáneo. Y una idea, que las ideas, como decía Sarmiento, no se matan, empecemos por ahí. Pero el modelo keynesiano, que fue el último que le dio bienestar y prosperidad a Occidente al menos, se instaura con el laborismo inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no hemos encontrado un sustituto, más vale que lo encuentren rápido porque esto viene en barrena. Claro, no, porque estamos en el otoño de este proceso del neoliberalismo, estamos en un otoño.
Yo tengo el tiempo cumplido. Bueno, si usted lo Usted- dice... Usted tiene algo para preguntarle, pero si no se va. No, que me dejó con ganas de seguir. La verdad que es para seguir charlando. Este bagaje de información, sobre todo esa vivencia en España, porque uno le encanta, a mí me encanta mucho España, por decir, voy seguido y encuentro casi siempre una mirada distinta y siempre saco también el jugo de estar en España conociendo las distintas regiones, porque también España también es diversa. es muy diversa y cada lugar me da algo, así que comparto eso, vos que estás allá, lo debes disfrutar y a mí por ahí me da esa necesidad de conocer más porque me gusta. Lo suyo es envidia. Es envidia. De envidia no es sana. No es Sana, sana. envidia es sana. Es uno de los 7 pecados capitales. No hay Envidia, envidia sana, sí. hay envidia. Envidia, y bueno, también pues tenemos la gordura, capaz tengo otro pecado capital, pero bueno. La gula. Besos en la frente, cuidarse. Gracias. En 7 días estamos otra vez acá con historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hoy la de Miguel Roy. Delicia, usted también cuídese. Gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Hasta el 10 de julio vas a poder comprar en el almacén de tu barrio un centenar de productos seleccionados. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.